Muy buenos días, hermanos. Para mí siempre es un reto, pero además es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y siempre que yo predico, me confronto con la palabra, nunca trato de decir este para fulano, no me gusta ser así, me gusta confrontarme con ella misma. Y la verdad que el Señor siempre ha sido fiel en ese aspecto. En esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de Gálatas. Habíamos estado, como les dijera, por como un break en el mes de febrero fueron mensajes acerca de la familia y habíamos dejado este tema no porque lo habíamos olvidado, sino porque vimos que era más importante hablar de la familia y cuán importante es hablar de la familia. Y de hecho para mí fue una gran bendición de los mensajes de los cuales incluso yo participé en uno de ellos. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de la vida del apóstol Pablo. Y hablaba con el hermano que es interesante que en esta carta el apóstol Pablo habla acerca de lo que él era, de lo que él vivía, de lo que él fue, de lo que él recibió. Y eso que recibió también lo quiso compartir con estas iglesias, pero no solo con estas iglesias, sino también lo quiso compartir con nosotros también. Y los invito a que nos pongamos de pie y vayamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gracias. Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10, y como es mi costumbre, siempre me encanta que todos participemos. El primer versículo lo leo yo, el segundo ustedes, y en el último nos unimos y después oramos. ¿Qué les parece? Y después se sientan, porque vamos a estar parados. No, oremos. Perdón, vamos a la palabra de Dios. Gálatas 2, versículos del 1 al 10, dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero hice una revelación para volver con él corriendo. Puse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a los padres hermanos, introducidos a las comunidades que entraban para espiar, a los cuales ni por un momento accedimos a someterlos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de salvados, que hayan sido con la no aceptación de personas, a mí pues los de reputación nada me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el Pedro para la circuncisión, absolutamente para mentir. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Oremos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana preciosa, Señor, donde podemos ver el resplandor de ese sol, podemos ver la nieve, viene en nuestras mentes, que así es tu palabra, que riega todo y que nunca vuelve vacía, Señor. Gracias te damos por lo que estamos en esta mañana, por cada familia representada. Y Padre, el hecho de estar aquí en esta mañana no es una simple casualidad, Padre. Tú ya lo tenías en tus benditos planes, Señor. Bendice tu palabra, añade bendición a ella, Padre. Y más que todo, Padre, enséñame, Señor, a ser portador de tu palabra, pero que tu palabra sea en verdad. Gracias, te damos por cada uno que estamos en esta mañana. Bendíceles de una manera muy especial, Señor, y que seas propicio a cada una de nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Recordemos que esta carta del apóstol Pablo está revelando, como les decía, los acontecimientos de su vida, su itinerario de viajes,
contactos con otras personas. Y cuando nosotros vemos el trasfondo de todo ello, vemos que todo es exacto. Y al mismo tiempo, en el libro de Hechos, escuche bien, tenemos el itinerario de los viajes que el apóstol Pablo documentó y que estos fueron inspirados por el Espíritu Santo. No fue una ocurrencia hasta así vaga, sino que nos cuenta de 5 viajes, escuche bien. Lucas nos cuenta de 5 viajes a Jerusalén, siendo sin duda Hechos 9, 26, 30. Si alguien lo podemos buscar para tener un concepto más claro. Yo cometí un error no haber mandado la cita porque tenía un problema, les doy honesto. No quiero hablar de ello. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Para que tengamos una idea clara de lo que estaremos hablando en esta mañana. En Hechos capítulo 9, 26 al 30, dice, escuche bien, entonces, desde cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, dice, ¿ver? Pero ¿qué pasaba? Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Escuchen bien esto. Entonces Bernabé, vemos a Bernabé que siempre estaba ahí con el apóstol Pablo, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Es interesante que el convirtimiento de Pablo, inmediatamente que es convertido, que fue lo que hizo Pablo, después de pasar por el proceso de la ceguera y todo eso, predicaba la palabra del Señor. Ahora bien, el viaje que siguió a la conversión de Pablo es este, pero Pablo después no pudo dejar de mencionar ningún viaje, y todo lo tenemos aquí en las Escrituras. Ahora bien, no omitió ninguno de ellos, pues por importancia, y esto porque esto daría lugar a dudas, a las sospechas de los judaizantes, que de dónde, cómo es posible que lo hayan llamado. Mas sin embargo, escuchen bien esto, las sospechas de sus detractores, o sea, los judaizantes, a los que tenían cierta reputación, entre comillas, de que ellos seguían lo correcto, mas sin embargo, no era así. Aparte de eso, un hombre de Dios como el apóstol Pablo estaba a dedicarse a dar por completo a lo cual Dios lo había llamado. Y es precisamente por eso que en Hechos capítulo 11, 30, es donde nos habla de este viaje. Hechos 11, ahí lo tienen ahí cerquita, creo, si no se han sabido. 11:30 dice que lo cual en efecto hicieron en enviarlo a los ancianos por manos de quién? De Bernabé y de Saulo. Ahora bien, dice lo enviaron, pero si nosotros nos damos cuenta de lo que hemos leído, Pablo no fue de vacaciones a Jerusalén. No. ¿Por qué fue el apóstol Pablo a Jerusalén? Fue por una revelación divina. A lo mejor Pablo no quería ir ahí, porque ahí estaban sus detractores, los judaizantes, que se oponían al mensaje que él predicaba. Porque el mensaje que Pablo predicaba, lo aprendimos quizás en el mensaje anterior, era un mensaje que no lo había recibido de ningún hombre alguno, ni de los apóstoles que estaban ahí, por decir uno de los mayores, Pedro. El mensaje que Pablo recibió, lo recibió por revelación divina. Entonces lo que él predicaba tenía poder y no lo que los otros judaizantes le agregaban a este mensaje de la gracia, imponiéndole reglas a los gentiles, que si no cumplían ciertos requisitos de la ley, no podrían ser salvos. Y es por eso que el apóstol Pablo va a Jerusalén, por una revelación divina. Lucas no solo menciona la ofrenda que Pablo señala en este pasaje, en Hechos, y lo que Lucas solo menciona es esto, pero al apóstol Pablo va directamente a Galacia y se encuentra con quienes. Dicen que se encontró, pero subí, según dice el versículo 2, por una revelación
revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse, dice, en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que yo predico entre los gentiles. Pablo daba su vida por los gentiles, porque el apóstol fue llamado para nosotros. Ese mensaje que el apóstol Pablo recibió para los gentiles, ahí estamos incluidos nosotros. Y démosle gracias al apóstol Pablo que se dio con todo. Pero dice para exponer en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo estaba seguro de algo y era del evangelio que él predicaba. Él sabía que lo que él predicaba había sido por revelación divina y que ningún hombre se lo había dado. Y ese es el mensaje que nosotros como iglesia tenemos que predicar. No tenemos que ponerle fisuras o agregarle o quitarle algo al mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué razón? Porque si usted le quita lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, está minimizando lo que Dios hizo por nosotros al redimirnos por su sangre preciosa en esa cruz. No le estamos dando valor a lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es lo que Pablo predicaba, el evangelio de la gracia y no por las obras de la ley. Hablamos con mi hermano esta mañana y no es una casualidad que muchos hoy en día quieren guardar cosas de la ley. Pero ¿qué es lo que hace la ley, mis hermanos? Solo nos hace ver cuál es nuestra condición espiritual ante Dios. Y decía, había un espejo en el cuarto y vimos el espejo ambos. No, la ley es como un espejo y los dos nos fuimos a lo mismo. La ley es como un espejo que únicamente nos hace ver nuestra apariencia como estamos, pero no puedo ver, no puedo coger el espejo para arreglarme ciertas cosas. Solo me hace ver cuál es mi condición. El único que puede hacer eso se llama Cristo Jesús. Y nadie más. Y esto es lo que Pablo predicaba, como lo dice en Gálatas 1:12. Ahí lo tienen, ahí cerquita, solo denle una vuelta en la hoja, dice: porque yo no lo recibí, ni lo aprendí, dice, de hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de quién? De Jesucristo. Él lo recibió de primera mano, no de segunda mano. Y ese es el evangelio que Pablo predicaba. Y por eso él se sostenía firme en lo que él predicaba. Y es lo que nosotros también tenemos que predicar. Ese evangelio que no es por las obras de la ley o por ser bueno. Escuchaba una madre y un hijo que el hijo le decía: mamá, yo soy bueno, y por tantas cosas. Pero un día uno de los compañeros en la iglesia, en la escuela, perdón, cometió un error y la maestra los castigó a todos. Y entonces él comenzó a llorar en la clase y le llamaron a la mamá. Entonces la mamá dijo: no, pero si mi hijo es bueno. Muchas veces nosotros creemos que por ser bueno, por hacer algo, no podemos ganar la salvación. Y este es un error para nosotros. Nosotros no somos salvos por lo que usted y yo hacemos. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo un día en la cruz. Y nosotros no le podemos restar a lo que Cristo hizo un día en esa cruz. Yo les he hablado con el pastor la semana anterior, creo que fue, que cuando yo veo el cuadro de Adán y Eva, ustedes saben cuando ellos se descubrieron que habían pecado. Pero ese día fue el día más trágico cuando Jehová fue al encuentro de ellos. Quizás cuando iba, veía a Adán y Adán, ¿qué hiciste hoy? Y era un gozo el encontrarse con su Dios. Pero ese día fue el día más amargo de la historia de la humanidad. Cuando Jesús llegó allí, cuando Jehová le llamó donde estaba, y ellos estaban escondiendo. Ya la reunión no era normal. ¿Se imaginan el corazón de Dios? Voy a hacer como ponerle algo. Dios es un espíritu, pero lo voy a poner de esta manera para que lo podamos entender. ¿Se imaginan cuando Jehová va a encontrarse con Adán y Eva? No era para felicitarlos de lo que ellos habían hecho. ¿Saben qué? Era para decirles el error que ustedes cometieron. ¿Saben qué va a pasar hoy? Hoy yo tengo que enmendar lo que ustedes
ahora tengo que enviar a mi único hijo, a un inocente, por un par de pecadores, a la cruz, para restablecer lo que ustedes hicieron. ¿Se pueden imaginar qué triste es ese, hermano? El Dios del universo mandar a su hijo por dos desobedientes. Y ahí estamos nosotros. Muchas veces le ponemos el dedo a Adán y Eva, pero nosotros así somos. ¿Cuántas veces no nos desobedecemos? El apóstol Pablo, siendo un líder de la iglesia, sabía, cuando fue a Galacia, tenía que corregir todo esto. Él sabía que la iglesia debía de funcionar en armonía. Y por eso él tenía que estar en una buena armonía con nosotros, hermanos. Y por eso él quiso corregir todo aquello que estaba desgajado. Los judaizantes eran algunos que venían de Judea, como lo dice Hechos, capítulo 15, versículo 1, reclamando la autoridad apostólica de Jerusalén sobre la de Pablo. Mas, sin embargo, para ellos era la carta del concilio más que para otros, no para Pablo. Si Pablo y Bernabé eran portadores de este mensaje, era porque Pablo sabía que el hecho de ir a Jerusalén no era por voluntad propia, sino que había sido enviado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque él mismo lo dice, que no fue simplemente de vacaciones, sino por revelación divina, así como había recibido el evangelio de la salvación. El argumento de Pablo, que la circuncisión era la necesaria para la salvación, esto Pablo no lo podía asimilar. Y la declaración de que ni aun Tito con todos el griego fue obligado a circuncidarse era una rotunda refutación a los judaizantes que querían que los gentiles convertidos en Galacia se circuncidaran. Ellos querían que los gentiles se circuncidaran. Miren lo que dice el versículo 5. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someterlos para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Pero miren lo que dice en el versículo 4. Dice, a estos, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Miren cómo estaba el trasfondo ahí. ¿Usted cree que para el apóstol Pablo fue fácil? No, no fue fácil. Para nosotros quizás hoy sí, porque ya está todo revelado. Pero aunque nosotros, mis hermanos, no somos jueces de los hombres, es necesario distinguir la falsa doctrina de la verdad. ¿Sabe qué me quedó a mí de todos los mensajes de febrero? Yo creo que con el hermano hablaba, cuando el hermano dijo, dice, conocí la verdad. Y hablamos con el hermano y le decía, ¿sabe por qué es tan importante conocer la verdad? Porque inmediatamente usted se da cuenta que es falso. Pero si usted no conoce la verdad, fácilmente lo engaña. ¿Cuántos hoy en día, diciendo que están predicando una sana doctrina, tocan a las puertas con unas libretitas, otros con un librito, diciéndole que ellos sí tienen el verdadero mensaje de la salvación? Mas, sin embargo, este libro nos dice que no es que el único medio para poder ser salvo se llama Cristo. Y no es por otros medios. En medio de nosotros anda, como les decía, muchas personas llamadas cristianas que hasta tocan la puerta de las casas en el nombre de Cristo, pero llevan una doctrina falsa, a los cuales dice la Escritura que no lleven una doctrina correcta. Dice que no hay que decirles bienvenidos, más bien son enemigos de la congregación. Así lo dice la palabra, Hechos 15, 5. Si me ayudan ahí, hermanos, para que estemos en sincronía. Hechos 15, 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estaban imponiendo cargas que ni aún ellos podían soportar, como les dijo el apóstol
cuántas veces nosotros también somos así? Queremos que otros anden correctos, pero nosotros andamos todos desquebrajados. Y no tiene que ser así. Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Está adelantito de Gálatas. Dice así. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, dice el apóstol Pablo, que aún ahora lo digo, llorando, que son ¿qué? Enemigos, dice, de la cruz de Cristo. Esto cuando los tratemos, ¿sabe qué es lo que nosotros debemos de hacer, mis hermanos? Nos corresponde darles el verdadero mensaje de la palabra de Dios, como lo dice Primera de Pedro 3:15. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:15? Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros ¿qué? Corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, dice. Y si no, segunda de Timoteo 4:2. No vamos a ir ahí si usted lo quiere buscar en casa. El evangelio, mis amados, de la salvación, solo por la fe en el sacrificio de Cristo que Pablo predicaba, que es el mensaje que nos da libertad, como lo dice el versículo 4 de Gálatas. Pero no libertinaje. Escuche bien, libertad en Cristo y no libertinaje. Porque muchos hoy en día creen que por el hecho de ser salvo puedo hacer lo que yo quiera, pido perdón y vuelvo a la iglesia. No, mi hermano, no es así. Con Dios no se juega. Dios nos liberta de la condenación del pecado, pero no tampoco nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. Tenga muy en cuenta eso. Aquí está algo de lo que yo les hablé ahora. La maravilla de la creación del hombre y la mujer, con la única condición de que el ser humano debía obedecer a Dios en Génesis 2:7. Y al desobedecer el hombre, el regreso a esa condición solo sería posible a través de la puerta del perdón de la cruz de Cristo. No hay otro recurso para volver a establecer esa relación que nosotros desquebrajamos en el pasado. Solamente es a través de Cristo Jesús. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién, mi amado? De nuestro Señor Jesucristo. Y mire, me encanta este pasaje de Hechos 4:12. Yo creo que muchos lo conocen este pasaje. Hechos 4:12, ¿qué es lo que dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Miren qué lindo este pasaje. No hay otro nombre, dice. A mí me toca el corazón esto de Dios. Porque usted no tiene ni la menor idea de aquel que está sentado allá y yo como era. Pero ni la menor idea, hermano. Y el hecho de estar parado aquí le doy gracias a Dios. Porque cuando encontré a esta persona en Cristo, mi vida cambió. Y lo puedo decir porque no soy el mismo que me arrastraba en el alcoholismo y todo por allá. Si usted me pregunta, conozco todas las calles ahí del medio de Los Ángeles y Hollywood. En ese mundo en el que yo me desempeñaba queriendo hacer lo correcto. Y solo en la persona de Cristo hay salvación. Primera de Timoteo 2:5 es otro pasaje que a mí me encanta también. A lo mejor lo saben, pero no quiero pasar ahí. Primera de Timoteo, ¿lo tiene, hermano? Aleluya. Porque solo, ¿qué? Hay un solo Dios y un solo mediador. Yo creo que lo dijo, hermano Jason, en la predicación, y decía yo, oh, ahí está ese pasaje. Entre Dios y los hombres, ¿quién? Jesucristo. Hombre. Este es el único camino que Dios ha abierto para conceder la libertad al ser humano, como lo dice Juan 14:6. ¿Qué es lo que dijo? Yo, dijo el Señor, soy el camino, la vida. Y nadie viene al Padre
Nuestra libertad, ¿sabe dónde está? ¿Qué es la libertad? Nuestra libertad está en someternos a Cristo Jesús. Esa es la libertad de la que Dios nos está hablando. El que usted y yo nos sometamos a Cristo Jesús y no a los rudimentos de este mundo o como los judaizantes a los rudimentos de la ley. Es someternos a Cristo Jesús. Por lo contrario, separados de Cristo, somos esclavos del pecado y para siempre. Y este sí creo que lo leemos, busquemos todo. Juan capítulo 8, versículo 31, y gracias al hermano Pastor Osorio por eso. 8, 31 al 36. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo no quiero cuestionarle en esta mañana si usted permanece en esa palabra. Usted sabrá. Pero ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La única cosa que nos hace libres es conociendo la verdad en la palabra de Dios. Le respondieron ¿quiénes? Los judíos. Linaje de Abraham somos, le dijo, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, miren lo que respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Mire qué dice: así, si el hijo libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Si hay pecado en nuestra vida, tenemos que desecharlo. ¿Sabe por qué razón? Porque entonces seguimos siendo esclavos del pecado y aún Cristo nos los ha libertado. No porque Él no quiera, sino porque nosotros no se lo permitimos. ¿Por qué digo que no se lo permitimos? Porque no permanecemos en la verdad. ¿Se da cuenta que revolcada me da esto a mí? Y es interesante ser confrontado con la palabra. Mire, hermano, ¿no nos conviene mejor entonces ser esclavos de Cristo? Como dice Filipenses 1:1. Para gozar de la libertad del pecado que hiere, aflige y mata. ¿Con cuánta insensatez hay en despreciar a Cristo? ¿Cuánta esclavitud? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto desastre? Y esa es la esencia de la historia de este mundo. Si no, tenemos que ver a nuestro alrededor lo que estamos viviendo. Gentes inocentes mueren. Y muchas veces nos preguntamos, y es triste escuchar líderes que están buscando ayuda en otro hombre, pero la misma palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y no tiran la mirada hacia arriba, donde tienen la verdadera respuesta a todas los interrogantes, y es Cristo Jesús. La verdad colocó a Pablo en la posición de no ceder terreno a los que andaban en la falsa doctrina, en el 2:5. Y en esto es válido ser intransigente. Jesús advirtió muchas veces a sus discípulos acerca de la completa separación del mundo de pecado para los que le seguían. No le estoy diciendo que no tiene que mezclarse con los del mundo, entonces ¿cómo lo va a ganar? Sino acerca de las actitudes que ellos hacen, similares a las que nosotros hicimos un día. Espero no equivocarme. Pero muchas veces hay iglesias que copian más lo del mundo que lo de esta bendita palabra. El pastor hablaba el domingo pasado acerca, ¿se acuerdan el tema de palabra? No me digan que no se acuerdan. Aleluya, la mayordomía. Y dijo
mucho un pasaje que a mí me quedó rebotando en mi cabeza. Fue Lucas 9:23. Que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada año y sígame. Cada día tenemos que estar muriendo. En el cada levantar tenemos que estar muriendo al yo y que sea Cristo el que resplandezca. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo o yo lo estoy haciendo? No le pregunten que yo diga hable primero porque muchas veces no estoy bien. Seguir a Cristo es renunciar totalmente a cualquier relación con el pecado, porque Él no permite el pecado. Hay que estar dispuestos a pagar el precio para poder seguir a Cristo. La actitud de Pablo de mantenerse firme en la buena doctrina de la salvación por la fe solamente le era una obligación ineludible. Escuchen bien esto. El estar al lado de la verdad, ¿sabe qué? Nos compromete a la fidelidad en aquel que lo dio todo por nosotros. Tenemos que ser fieles al llamado que Cristo nos hace. Yo sé que cuesta, pero si Él lo hizo, también nos dio la herramienta para que nosotros lo podamos hacer. La verdad, cuando nosotros conocemos la verdad, esta verdad nos compromete a la fidelidad, a la obediencia al Señor, en la cual no podemos ceder. El cristiano no puede participar de la idolatría y de las palabras mundanas de la doctrina de la salvación por obra, del servicio a Dios por medio de ganancias deshonestas o materiales, o de cualquier otro compromiso con las costumbres de este mundo. Tenemos que desechar todo eso para que Cristo pueda resplandecer en nuestras vidas. Pablo llegó a la conclusión de que de la reputación nada nuevo le comunicaron y se refería a los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén. Su llamamiento, su aprendizaje bajo el Espíritu Santo y su cercanía a la palabra de Dios, como lo dice Gálatas 1:17. Vamos a buscar qué es lo que dice Gálatas 1:17. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Miren, él se preparó. Él se preparó. Y esto hizo innecesaria la tutela humana. Aquel que perseguía la iglesia de Dios era el mismo que después con mayor celo recibió la doctrina y el verdadero propósito de Dios para con el mundo, siendo apóstol de los gentiles, de los cuales estamos incluidos nosotros. Con el mismo celo que él perseguía la iglesia, con ese mismo celo predicaba la palabra de Dios. Y nadie le podía refutar, ni los judaizantes. Cuando él mismo lo dice, que él era fariseo de los fariseos y nadie le aventajaba en ese aspecto. Pero un día conoció al Señor y su vida fue transformada, así como la transformó o sigue transformando nuestra vida. Pablo podía hablar de eso, porque lo había vivido en carne propia. Y no le fue fácil porque sufrió naufragio, muerte. ¿Qué no pasó el apóstol Pablo? Y muchas veces con una sobada en el estómago estamos llorando. El pastor sabe, ya me estoy poniendo apóstol, imagínate. El pastor sabe de lo que estoy hablando, que todavía a veces cuando me paro, pero Dios en su infinita misericordia nos ha llamado. Y ese es un privilegio que nosotros tenemos, mis amados hermanos. Pablo, para que la fuera apóstol de los gentiles, Pablo, mis amados, es un ejemplo para nosotros en seguir a Cristo con ardor, sacrificio y servicio verdadero. Nosotros que podemos ver con amplitud la maravilla del Evangelio, como lo dice 1 Corintios 10:11, y comprobar el cumplimiento y la grandeza de tantas profecías y ser testigos como lo dice Hebreos 2:1, teniendo una nube de testigos alrededor nuestro. ¿Cuánto hemos visto la verdad? Pero aquí está el punto principal, ¿qué estamos haciendo nosotros?
No tenemos excusa alguna para seguir de lejos a Jesús. Si se lo dice a alguien que así comenzó, como lo dice Lucas 22:54, Pedro también fue uno de esos. Les conté cuando yo vine a Cristo, me compré una Biblia de las más pequeñitas y me la ponía aquí para que no me la viera. Y muchas veces así andamos en este mundo, escondiéndonos, y solo cuando vemos que alguien es cristiano le decimos que sí soy cristiano. Ante ti, mis hermanos, con toda decisión tenemos que vivir para Él, con todo el ardor de nuestras almas y esfuerzo en servirle. Dios, y esto es bien duro, Dios llamará maldito a aquellos que definitivamente lo desprecian. Mateo capítulo 25, versículo 41. Búsquenlo. Mateo 25, 41. ¿Lo tiene, hermano? Ayúdenme a leerlo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se da cuenta, hermano? Quizás a lo mejor usted diga, oye, esas palabras tan pesadas están ahí en la escritura. Bueno, ahí están. Ahí están. ¿Sabe qué? Pablo no está hablando de otros líderes. No está hablando, como es costumbre muchas veces, entre comillas, hay líderes en ciertas iglesias que se creen superior a los demás. Y de eso conozco muchos, incluso yo he compartido con ellos. Se creen el yugo de la mamá de los pollitos. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo no estaba hablando de los líderes en una forma arrogante ni haciéndose superior a los demás. Porque nadie puede sentirse más que otro. ¿Sabe qué? Debemos aprender, esto no sería propio de su actitud cristiana de Pablo si él se sentía mayor que los demás. Y debemos aprender nosotros como iglesia a reconocer los que ponen las sillas, ponen la puerta, la obra que hacen los demás, y con humildad vernos a nosotros mismos y lo poco que hemos hecho o lo que podamos hacer. Muchas veces los que hacen menos no nos quedan más instrucciones. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Tenemos que ser humildes y ver lo que otros hacen y vernos a nosotros mismos y lo poco que hacemos, como si no vaya a Lucas capítulo 17, versículo 10. Lo que ocurría es que Pablo tenía que aclarar su independencia de los demás líderes y de la pureza del evangelio que predicaba como el único mensaje aprobado tanto para los judíos como para los gentiles. Esa era su misión. ¿Verdad que no quisiéramos que Dios nos diga siervos inútiles? Es duro, hermano. Y sabes, por eso a mí, gracias a Dios, pues el pastor me lleva despacio, porque imagínense yo tanta restregada que me dieron la Biblia. Pero así es. Pablo se refiere a Jacobo, Cefas y Juan como los líderes principales en Jerusalén, pero no habló de ellos, sino que estaba diciendo lo que ellos habían hecho y los respetaba. Pero nunca se creyó más que otro. Él mismo lo dice en los siguientes estudios que tendremos, que en Cristo que no hay judío, no hay griego, no hay nadie, no hay mujer, no hay niño, todos, dice, somos uno en Cristo Jesús. Todos, todos. Para Cristo no hay jerarquías. No, no lo hay. Y quisiera decirles algo, este Jacobo era con toda probabilidad el medio hermano del Señor, como lo dice Marcos 6:3, que luego de su conversión, según la tradición, vino a ser por muchos años líder de la iglesia madre. Jacobo el apóstol y hermano de Juan habían muerto en Hechos capítulo 12, versículo 2. Herodes los mató. Y no vamos a ir hasta ahí, pero si lo quiere buscar, búsquelo. Y el otro Jacobo, que en Mateo 13:18 no se nombra en esta porción. Los otros dos eran el apóstol de Juan y Pedro. Pedro ya era un anciano. Pero más sin embargo, más adelante lo van a escuchar del pastor. Lo que hizo Pedro.
se congraciaba con un grupo, por el otro. Y muchas veces nosotros así somos. Hacemos grupitos en las iglesias y eso no tiene que ser así. Los de corbata a un lado, los de saco al otro lado. No, hermano, somos uno en Cristo Jesús. Y le digo eso porque yo vengo de congregaciones así. Nosotros no tenemos que hacer grupitos. Porque lo mismo que usted tiene, también lo tengo yo. Todos somos participantes de lo que Cristo nos dio. Dice, de esto no se nombra nada de los otros dos. Y eran los apóstoles, pero si ellos, miren, estoy refiriéndome al versículo 9 de Gálatas. Dice Gálatas 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hubo también este mensaje, le podemos llamar la unidad del evangelio, porque estaban unos hablando por un lado y los otros por el otro. Ahora bien, en la aprobación no había ninguna, pero ellos reconocieron que el mensajero a los gentiles tenía tanta autoridad como ellos y que aunque el trabajo estaba dividido en cuanto a su ejecución, no había diferencia en el mensaje. Tanto el mensajero como en el mensaje estaban bien. Pero ¿dónde estaba el problema? Eran los receptores de ese mensaje. Porque muchas veces no escuchamos bien o lo queremos pasar de vista. La única advertencia de los líderes que le hacen al apóstol Pablo está en el versículo 10, donde dice, solamente, dice el apóstol Pablo, nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, dice el apóstol Pablo. Y de hecho, el apóstol Pablo no echó en saco roto, lo cumplió con todo su corazón. Dice la Escritura que los creyentes judíos tenían una gran necesidad, especialmente en Jerusalén, donde había una superpoblación, escuche bien, y desempleo. Pablo no podría ni olvidar esto, ni que lo iba a tomar en vano. Era una gran oportunidad para mostrarle a sus hermanos el amor que los gentiles les tenían a él, porque eran uno en Cristo Jesús. La ley quedó atrás y ellos dijeron no, los vamos a ayudar. Ahora, como lo dice el apóstol Pablo, esto fue una oportunidad para mostrar el amor de los creyentes a los gentiles, a sus hermanos y a la unidad del pueblo de Dios, como lo dice 2 Corintios 8:9. Y así diría después Pablo, para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Dice 2 Corintios 8:14. Pocas veces el cristiano ha practicado el ideal de Hechos 4:32 al 37. Yo sé que ustedes lo saben, cuando vendían sus casas, sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles y no había ninguna necesidad. Yo no le estoy diciendo en esta mañana que va a vender su casa, pero esto es algo que ha quedado o ha permanecido como un reto de Dios para mostrar lo material, lo que será en lo espiritual. Yo no sé si los confundí. Pero, ¿qué lo lleva a esto? A la unidad, la igualdad de todos los creyentes. Tenemos que ser uno en Cristo Jesús, porque cada uno de nosotros dice que somos templo del Espíritu Santo. Y me encanta esta analogía que usa el apóstol Pablo, que somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, unidos por las coyunturas entre sí. Entonces, ¿por qué podemos estar separados si Cristo realmente es todo nuestro ser? Para concluir, hermanos, la misericordia de Dios en el corazón de sus hijos nos compromete a ayudar a los demás necesitados y tener un espíritu dadivoso y compasivo. Oremos a Dios para que nos llene de ese espíritu y manifieste el poder de su palabra en nuestros corazones, tanto individualmente como en las iglesias hoy. Y solo quiero mencionarles algo y con esto quiero terminar. Un pasaje que a mí me encanta y es de 2 Corintios, capítulo 8, versículo 2.
El apóstol Pablo dice, recordemos las iglesias, no el apóstol Pablo, él escribió, dice, las iglesias de Macedonia, que según el apóstol Pablo dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, dice, y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Daban hasta de lo que no tenían. Y muchas veces nos cuesta poner $1 en ese platillo. Y no es que le estoy diciendo que estamos pidiendo los diezmos, hermano. Si hay algo en esta iglesia que a nadie le va a pedir un centavo. ¿Sabe qué? Tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice que es mejor dar que recibir. Cuando nosotros nos damos a Dios, Dios se da por nosotros. Y es precisamente por ello que nosotros tenemos que tener la mirada donde Dios está trabajando para unirlos a la obra que Él está haciendo. Y de hecho aquí lo está haciendo. ¿Sabe para qué es un gozo? Cuando yo vine acá éramos unos poquitos, pero ahora Dios ha enviado personas. Pero para que no solamente para que seamos un grupo, sino para que obra a obra trabajemos para la obra del Señor con dolor, esfuerzo y sacrificio, reconociendo que Cristo dio su vida por usted y por mí, y que de la misma manera como Él se dio por nosotros, también nosotros tenemos que darlo por los demás. Que Dios me lo bendiga. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres. Bendice, Señor, nuestra vida, nuestra familia, que tengan un corazón caritativo, Señor, para todas nuestras necesidades, como físicas y espirituales, pero que podamos ver más allá de lo que tú nos das. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Creo que el mensaje ha sido claro. El Evangelio une, el Evangelio restaura, el Evangelio edifica, no destruye. El Evangelio nos ayuda a vivir vidas libres de la esclavitud del pecado y libres para Cristo. No hay nada que no pueda ser restaurado por el poder del Evangelio, hermanos. Así que vamos en esta mañana a ponernos en pie. Y vamos a terminar alabando al Señor como lo hacemos todos los días domingos. Y vamos a esperar que los hermanos nos dirijan en la alabanza en esta mañana. Este es mi deseo. Digamos todos juntos. Honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Dígale al Señor en esta mañana, hoy me rindo ante ti. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Dios haz tu obra en mí. Oh Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos en esta mañana a reconocer nuestros pecados y a reconocer, Señor, que te hemos fallado a ti, que hemos fallado a nuestros hijos,
que hemos fallado a nuestros padres, que hemos fallado a nuestra esposa, a nuestro esposo. Señor, nuestro pecado, como bien decía nuestro hermano, desde que sucedió el pecado en el huerto del Edén, todos no solamente nacemos en pecado, sino que amamos el pecado. Y pecamos porque no permanecemos en tu verdad. Y no distinguimos ni discernimos el pecado porque no estamos siendo y no nos estamos viendo en el espejo que es tu palabra. Señor, ayúdanos en esta mañana a reconocer nuestros pecados y a reconocer las faltas que hemos cometido contra un Dios santo. Y ayúdanos a enmendar nuestros errores y a pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón y a otorgar el perdón cuando también tenemos que perdonar. Así como tú nos has perdonado multitud de pecados. Y es por eso que tu amor cubre multitud de pecados, oh Señor. Padre, oramos por los matrimonios, por las familias en esta mañana, para que tengamos corazones sensibles, corazones que tengan la habilidad de percibir el pecado, de ver lo que estamos haciendo y también de ser empáticos, de tener compasión, de ponernos en los zapatos de los otros, para de verdad poder entender el daño que hacemos y la manera en la que podemos solucionar ese daño. Señor, tu evangelio restaura, tu evangelio purifica, tu evangelio liberta, tu evangelio da paz, tu evangelio, Señor, redime, tu evangelio es lo que nos da ese hálito de vida, ese aliento de vida, Señor, desde allá de la creación hasta que estemos delante de tu presencia alabando. Señor, restaura nuestras vidas, restaura nuestras familias, restaura nuestra comunidad. Como bien decía nuestro hermano, empezamos 4 familias esta iglesia. Y ahora tú, Señor, has añadido personas sin saber cómo, pero tú, Señor, eres el que cuida de la iglesia, el que edifica la iglesia. Nosotros somos solo siervos. Señor, ayuda a entender a la iglesia que es necesaria la ayuda de todos para que el ministerio pueda continuar. Y no hablo de finanzas, hablo de oración, de apoyo, de hacer tiempo para el discipulado, de hacer tiempo para el servicio, de utilizar los dones que tú nos has dado para la edificación de los demás. Señor, ayúdanos a poder entender que lo que más anhelas no es nuestro corazón, es todo nuestro ser, no solo una parte de nosotros. Tú nos anhelas a nosotros completamente. Ayúdanos a confiar y a descansar en que tú eres un Dios bueno que cuida de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, un último anuncio. Ahí hemos traído unas cajas de banano.